Bueno, Dios os bendiga. El Señor es bueno, ¿verdad? Hoy el tema que vamos a tratar es fácil. Así que si habías venido pensando de comerte un bocadillo pesado, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Sabes? Cuando vamos a orar, ¿no? Cuando vamos a recibir la palabra necesitamos estar en una actitud así, de comer, de recibir, de aceptar, de digerir también, porque no es siempre fácil digerirlo, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda. Padre, te damos las gracias por darnos tu palabra, siempre viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque tú nos permites recibirla y crecer también. Fortalécenos hoy, que podamos estar mejor preparados para servirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues cuando Dios crea todas las cosas, como sabemos, Dios crea todas las cosas. La creación es el resultado de la relación. Me gustaría que pudiéramos centrarnos un poco para entender lo que esto significa hoy. La creación es el resultado de la relación. Dios nos creó para estar en relación. Y sabemos que hay muchas relaciones. Cuando Dios crea, Él también trata de plasmar un mensaje. Dios hace todas las cosas como el que prepara una escuela, de manera que los alumnos, los que vayan a venir, puedan tener fácil el aprender una serie de cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Estamos en esta escuela porque necesitamos prepararnos para la vida real. La vida real no es solamente la vida que tenemos aquí de adultos, es también la vida eterna. Es cuando vamos a salir de aquí y vamos a encontrarnos con que ahí estaba la vida. Aquí estaba la preparación y allí la vida. Por eso digo que cuando Dios crea todas las cosas, Él las hace con ese sentido. ¿Qué podría crear Dios para que nosotros pudiéramos aprender? Para que nuestro carácter fuera formado, para que adquiriéramos sabiduría, entendimiento, para que estuviéramos listos para afrontar una eternidad. Aquí estamos limitados, ya lo sabemos, y la vida es frágil, y vemos de continuo cómo la gente se va. Unos vienen, otros se van. Y cuando se van, pues nos quedamos un poquito como medio perdidos, ¿verdad? Especialmente si es un ser querido. Pero así es como Dios lo ha hecho, para que también de ello aprendamos. Y tenemos muchas cosas que aprender. La gran aventura de la vida consiste en eso. Consiste en que tenemos tanto que aprender que nos falta tiempo. Lo que pasa es que somos distraídos y muchas veces escogemos, en vez de aprender, no sé si te pasaba a ti de niño cuando tenías que ir a la escuela, yo pasé una etapa así también. Yo era un adolescente de 13 años, 14, cuando murió mi padre. Y claro, de alguna forma se perdió un poco la imagen de la disciplina en casa. Se perdió un poco también ese temor de que, si me tengo que enfrentar a mi padre, ¿verdad? Pues mejor no lo hago. Y esa especie de temor de no tener que encarar al padre que te va a reñir o te va a leccionar o te va a castigar, pues
te frena. Pero una vez que se quitó ese freno, pues uno se toma sus libertades, ¿verdad? Y entonces, pues yo me tomé las mías, pues con 15 años empecé a fumar. ¿Te imaginas a mí con un cigarrillo en la mano? Pues comencé a fumar y fumé pues hasta que me convertí. Me convertí con 21 años, pues me tomé esa libertad porque no había quien me frenara. Me tomé otras, por ejemplo, en vez de ir a aprender al instituto, pues me iba con algún amigo que también se estaba tomando esa libertad, pues por ahí a jugar. Si teníamos algo de dinero, pues nos íbamos a jugar a algún salón de esos de billares, futbolines, en fin. Digo esto porque cuando Dios crea todas las cosas, las hace con sentido y quiere que aprendamos lo máximo, que escojamos bien, que no escojamos el ir a jugar, entretenernos por encima de aprender lo que tenemos que aprender. ¿Me explico? Sin embargo, eso es difícil hoy porque vivimos en la sociedad del entretenimiento. Y sin darnos cuenta podemos dar también esa impresión como padres a nuestros hijos, que lo más importante es el entretenimiento, lo más importante es desahogarse, que todo lo que hacemos no tiene tanto sentido, no nos satisface. Eso de levantarse temprano, ir a trabajar, para poder traer a casa, para poder mantener la familia, seguir avanzando en todo lo que eso requiere, pues lo sufrimos, lo vivimos mal y estamos deseando llegar a casa para descansar y le damos a veces la impresión a nuestros hijos de que eso es el premio. Y ya sabes cómo son los niños. Para los niños lo más importante es el premio. No es el proceso. No es lo que uno tiene que trabajar o hacer. Dios va a hacer que todas las cosas estén preparadas para ayudarnos, para nuestro bien. Lo decía Pablo en Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es lo que Dios preparó para nosotros. Así que si escogemos bien, escogeremos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, ¿por qué digo que es una relación? Porque de nada sirve ser padre si no tienes hijos, ¿cierto? ¿Para qué quieres ser padre sin hijos? Entonces, la paternidad es un asunto de dos o de más. Pero tiene que haber una relación, tiene que haber una conexión entre el padre y el hijo, o la hija, o los hijos. Y esto es lo que primeramente Dios trata de plasmar en la obra, en su obra. Así que cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza para poderse reflejar ahí. Dios ha creado todas las cosas como un reflejo de lo que es necesario ver y aprender. Y la relación de padre-hijo y viceversa, pues para Dios es lo más importante. Así que cuando Dios envía a su Hijo, al unigénito, al único que había sido engendrado por Dios en una mujer, lo llamamos Jesús. Cuando Dios lo pone en el mundo, trata de que la humanidad entienda esa relación,
entienda esa comunión entre uno y otro. Así que Jesús, siendo hombre, no estamos hablando del Jesús niño, Jesús siendo hombre, nos va a dar un ejemplo perfecto de la parte que le correspondía a él. ¿Qué parte le correspondía a Jesús? La del Hijo, ¿verdad? Y entonces vamos a escuchar a lo largo del Evangelio, especialmente en el Evangelio de Juan, que es más personal, vamos a escuchar cómo Jesús de continuo está en relación con su Padre. De continuo. Tú dices, bueno, eso es más bien para los niños, ¿no? Porque cuando ya has crecido, pues ya te olvidas de tu casa. Sabes que hay países que tienen esta cultura. Cuando el joven ya se hace un adolescente que se independiza, se va de casa automáticamente. Se va de casa, se busca la vida, como se dice, y rara vez, solo para ciertas fechas, vuelve a tener contacto con los padres. Nosotros, los que somos latinos, gracias a Dios, no tenemos esa mala costumbre. Creemos más en la familia, ¿verdad? Creemos en una relación más prolongada, en los beneficios de la familia. Pero es que Dios es así. Es que Dios no nos creó para que nos independizáramos de manera que solo nos acordemos de Él cuando necesitamos algo y le pedimos algo. Sin embargo, muchas veces es así como actuamos, ¿o no? Podemos sentirnos como que es verdad que somos hijos de Dios, pero solo acudir a Él, o solo acudiremos a Él si no tenemos una buena relación cuando la cosa se pone muy mal. Y entonces necesitamos. No podemos decir que es una relación sana o santa o celestial o correcta delante de Dios cuando la relación entre el Padre y el Hijo está solamente pensada en base a la necesidad. Y entonces, porque necesito ayuda, llamo. Y hola papá. Y el papá puede decir, ¿cuánto necesitas? Porque a los hombres nos gusta ir al grano, ¿verdad? Y imagínate, pues sí, necesito, pues toma y ya está. Bueno, hasta la próxima. No es la relación correcta. La relación que Dios quiere establecer para todos nosotros como modelo es la relación que tuvo Jesús con Él y Él con Jesús. Y a lo largo de la Escritura encontramos que Dios se va a plasmar a través de la paternidad. Y por eso tenemos versículos, escrituras excelentes acerca de la paternidad en la Biblia. Y Dios nos quiere revelar su carácter, y no solamente para que lo conozcamos, sino para que lo reflejemos nosotros. Y en este sentido me estoy refiriendo a los padres. Los padres necesitamos entender la paternidad de parte de Dios. Y tenemos que ir, deberíamos de hacerlo, de ir a todas aquellas partes de la Escritura en donde se refleja, se manifiesta la paternidad. Entonces encontramos cosas muy interesantes. Pablo escribió también al respecto. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, llama a Dios, que es nuestro Padre, ¿verdad? Lo llama Padre y Dios de misericordia, o de misericordias. Muchas veces, porque se han polarizado los papeles en el matrimonio, pues da la impresión de que el padre es el que tiene que poner recto
a todo el mundo, y la madre es la que tiene que consolar, porque eso a veces es difícil. Y entonces la madre es la que tiene misericordia y el padre es el que lleva el palo. Pero no es así. No debería ser así. Padre de misericordia. En el Salmo 103 leemos que Dios se compadece de sus hijos. No solo tenemos que los padres reflejar la justicia, que es importante, pero también tenemos que reflejar esa parte de Dios como Padre, que es Padre de misericordia. Porque difícilmente vamos a reflejar la divinidad si nos polarizamos, si pensamos que solamente tenemos que reflejar una cosa, como puede ser la rectitud o la justicia o el orden o la responsabilidad. Todo eso es muy necesario, pero también tenemos que entender que hay una parte igualmente importante, que es la misericordia. Dios quiere reflejarse como Padre de misericordia en ti, que eres Padre. No siempre es fácil reflejar al Señor, pero si conocemos bien la palabra y los casos, entonces vamos a aprender estos temas tan necesarios e importantes de la paternidad. Tengo abierta la Biblia en Génesis capítulo 22. Creo, para mí, este es el momento cumbre, aparte de la vida de Jesús, del momento cumbre de la paternidad que Dios quiere reflejar. Dios va a llamar a Abraham, lo va a apartar, lo va a sacar de su ambiente, de su cultura, de sus hábitos, de todo lo que tenía que ver con lo que Abraham era como ciudadano. Abraham sabemos que era un ciudadano de Mesopotamia, de una ciudad que se llamaba Ur. Y Dios le va a sacar de ahí en un proceso, en unas etapas, hasta llegar a Israel. Y Dios le va a forjar como padre. Y todo lo que va a pasar en la vida de Abraham tiene mucha relación con eso. Y si lo estudiamos, y si lo meditamos, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas ha puesto Dios ahí en esa relación para manifestarse Él, para reflejarse Él. Y después de Abraham, tenemos a Isaac como su hijo, y después de Isaac, a Jacob. Estos son los patriarcas, ¿verdad? Y Dios está tan conectado con estos tres personajes que durante toda la Biblia a Dios se le va a llamar Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los conocemos como los patriarcas. Hoy se habla mucho contra el patriarcado, ¿verdad? Hay unas corrientes que llamamos feministas que están todo el día atacando al patriarcado. Pero no sé la experiencia que hayan tenido estas mujeres en su casa, pero el patriarcado en la Biblia es herencia de Dios, es una cosa maravillosa, porque Dios va a usar a los patriarcas para reflejarse Él a toda la humanidad, de manera que todos nosotros podamos aprender de eso. Ahora, en el capítulo 22 del Génesis, Dios, después de que le ha dado a Abraham una promesa, y se la ha dado cuando ha salido, está recién salido en el capítulo 12 del Génesis, Abraham acaba de dejar su tierra, su parentela, para irse al llamado que Dios tenía para él. Y lo que ha pasado en ese momento es que
Dios le va a dar la promesa de un hijo. Tiene que tener un hijo para ser padre. Y curioso, porque en el proceso van a pasar años y Abraham va a tener que aprender mucha paciencia y tener mucha confianza de que Dios cumpla su palabra. Va a ser un proceso largo. Y entre medias, hasta que llegue el hijo prometido, Abraham va a tener otro hijo. Pero no era el hijo prometido, era otro que había nacido de otra situación. Va a tener que esperar años más para que nazca el hijo de la promesa. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Dios? Mucho. Porque Dios quiere reflejar su propia experiencia de forma profética, en que primero Dios iba a dar hijos naturales de la carne al mundo, como Adán y Eva. Fueron creados y llamados hijos de Dios. Pero el hijo de la promesa es otra cosa. El hijo de la promesa es el hijo puesto por Dios para heredar, como heredero. Entonces, no todos los hijos de Abraham eran herederos. Y Abraham iba a tener después incluso más hijos. Pocos saben ese episodio de la vida de Abraham, pero Abraham en total tuvo como 8 hijos. Entonces, más o menos, no sé si se me ha extraviado algún hijo por ahí. Pero, para que lo entendamos, Dios quiere reflejar en Abraham la paciencia que él tuvo que tener dentro de su plan para que llegara el hijo, el heredero, el hijo de la promesa. Y ahí está la cuestión. Si estamos aquí, es porque somos hijos de la promesa, porque somos parte del heredero. Y cuando decimos que estamos en Cristo, eso es lo que estamos diciendo, que en Cristo somos el hijo de la promesa, el heredero. Pero para que eso llegara pasó una larga historia, ¿no es cierto? Todo el Antiguo Testamento. Así que pasaron muchos años. La paciencia de Dios, Él la quiso reflejar en Abraham, que iba a ser finalmente considerado el padre de los creyentes. Pero ¿quién es realmente el padre de los creyentes? Dios. En Hebreos leemos, en el capítulo 12, que Dios es el Padre de los espíritus, Padre de todos los espíritus. Y nos dice que como hijos de nuestro Padre debemos obedecerle y permitir que Él nos discipline. Y que si lo hacemos obedeciendo al Padre de los espíritus, viviremos. En otras palabras, vamos a vivir la vida de Dios. Vamos a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Todo eso está encerrado en la historia de Abraham. Ahora, fijaros, cuando viene el hijo de la promesa, y por eso estamos en el capítulo 22, Dios le va a decir a Abraham, ahora toma al muchacho, ya era seguramente un adolescente, toma a tu hijo, quizá era un joven adulto, no nos dice la edad, toma al muchacho y sacrifícalo para mí.
Esto es lo que pasa en el capítulo 22. Es una orden extraña, ¿cierto? Es una orden rara. A cualquiera le hubiera parecido una incongruencia. ¿Cómo es que Dios me da un hijo que es el heredero, el hijo prometido, y entonces ahora, cuando ya lo he medio criado, ahora me pide que lo sacrifique? Claro, estas cosas no son comprensibles a menos que lo entendamos de forma espiritual. Es decir, en el contexto de todo lo que Dios estaba haciendo para reflejarse Él. Abraham ha tomado esa responsabilidad, la responsabilidad de reflejar a Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque como padres, si eres padre, tu primera responsabilidad, estamos hablando de padres cristianos, tu primera responsabilidad sería reflejar a Dios en tu paternidad. Aprender a ser como Dios, Padre. Y de la forma en que Dios se ha revelado como Padre, nosotros deberíamos de aprender a actuar de la misma manera. Es una tarea difícil que requiere instrucción, requiere reflexión, estudio, y no caigamos en lo que hace el mundo, que toma a los hijos como un accidente y así los cuidan como si fueran un accidente y quieren que les molesten lo menos posible. De manera que no los crían con la responsabilidad de la paternidad. Y eso se nota enseguida, porque en vez de mantener una visión instructiva, formativa para el hijo, están deseando sentarlo en la televisión para que se quede ahí las 2 horas o las 3, las que sean necesarias, hasta que se vaya a la cama rendido, y no van a aprovechar esos tiempos para poder invertir en ellos, para poder cuidarles, formarles y hacer lo que deberían de hacer como padres que reflejan a Dios. Así, Dios nos llama a marcar la diferencia. Si queremos ser padres a la manera de Dios, tenemos que hacer como Abraham, asumir la responsabilidad. Entonces, Abraham es padre, pero a la vez es hijo. Él tiene un padre, que es Dios. Y Dios, como su padre, le está diciendo a Abraham: ahora toma a tu hijo y sacrifícalo para mí. Y toda la historia de este capítulo va de eso. No lo voy a leer, solamente lo quiero resumir porque no tenemos mucho tiempo. Pero esto es lo que va a hacer, le va a dar instrucciones de cómo lo tiene que hacer. Y entonces va a tomar al hijo, va a tomar a unos siervos, a unos obreros suyos, y se van de camino hasta el lugar donde Dios le ha mostrado a Abraham que tiene que llevar a su hijo a sacrificarlo. Y es un sitio lejos, porque Abraham vive al sur de Israel, en el encinar de Mamre, y tiene que ir caminando 3 días hasta llegar a un punto exacto, al monte Moría. Y Dios le ha dicho a Abraham: llévalo a aquel monte. Y cuando llegues a aquel monte, sacrifícalo para mí. Así que toma al hijo, toma a sus obreros y se van de camino. Llevan todo lo necesario, la leña, el cuchillo, lo que hacía falta para sacrificar a Isaac.
No sabemos si Isaac era muy consciente del asunto, pero llega un momento en que él dice, bueno, Isaac le dice al padre, bueno, ya hemos llegado al punto, ya estamos aquí, pero nos falta la ofrenda. ¿Qué vamos a sacrificar? Y entonces el padre le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Saben? Los padres tenemos mucho eso metido en la cabeza, eso de proveer. Dios lo ha puesto instintivamente en el padre, que provea para los suyos. Pero Abraham, como también tiene un padre que es Dios, pues sabe que Dios es el proveedor, ¿o no? Y él dice, Dios proveerá. Y entonces Abraham prepara todo lo demás, lo que hacía falta, el altar. Ha puesto primero en Isaac la leña, antes de subir al monte, ha puesto la leña del sacrificio encima de sus hombros, para que cargue con esa leña y la lleve hasta el altar del sacrificio. Y cuando llegan allí, suelta la leña, la pone sobre el altar y entonces él le dice al hijo que ahora le toca a él ponerse sobre el altar. Él va a ser el sacrificio. Y Abraham va a cumplir la misión, va a sacar el cuchillo y va a sacrificar a su hijo. Pero en este momento, Dios le dice, o le frena, le dice a través de un ángel que no es necesario que lo sacrifique, porque ya ha visto que la relación que tienen entre ellos es fiable. Es una relación verdadera de padre con hijo. Abraham se convierte en ese momento en el hijo obediente. Como Isaac, siendo hijo de Abraham, está manifestando también la característica del hijo, la obediencia para el sacrificio. Entonces, Dios le va a mostrar a Abraham que hay un cordero que está en el monte, que está enredado en una zarza, con la cabeza enredada en una zarza. Y entonces le va a decir que ese es el cordero que tiene que sacrificar. De esa forma, Isaac va a ser librado, el hijo de la promesa, y en su lugar el cordero va a ser sacrificado. No hace falta demasiado darle vueltas a la cabeza para entender que todo aquello estaba siendo una escenificación profética de la relación del padre con el hijo y la relación final de lo que es la relación suprema de toda la creación, que es el Padre y el Hijo en mayúsculas, Dios y Jesús, o el Padre Celestial y el Hijo. Fijaros la diferencia que va a hacer Jesús en el Evangelio. Cuando los discípulos le dicen, queremos que nos enseñes a orar, y entonces Él les va a enseñar a orar de una forma nueva. Nunca en Israel se oraba así. Nunca se decía Padre. Es Jesús quien introduce este término. Oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y ahí estamos todos nosotros, como hijos de Dios.
que estamos llamados a entrar en esa relación. Hijos obedientes que reconocen a Dios como su Padre y que se entregan en sacrificio para hacer su voluntad. ¿Por qué digo esto y por qué concluimos con esto? Porque todo nos dirige hacia ahí. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, toda la Biblia, todo lo que se ha escrito, todos los acontecimientos que están registrados aquí, todo lo que ha pasado a lo largo de toda la historia, solo tiene un sentido: formar hijos a la imagen de su Hijo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Realmente nos vemos así a nosotros? ¿Nos vemos como hijos amados por Dios, creados a su imagen y semejanza, aprendiendo a ser como Jesús, hijos obedientes, como Abraham, padres pacientes, en una relación que puede ser considerada fiable y por tanto eterna? ¿La relación que tú tienes con Dios ahora es suficientemente fuerte como para considerarla perfecta? Para pensar, mira, en esta relación puedo estar con Dios por toda la eternidad. Dios no tiene que preocuparse por mí. Entiendo mi responsabilidad y la asumo. Sé que Él es mi Padre y yo siempre voy a ser su hijo. Y cuando yo tenga hijos, también seguiré siendo hijo. Aunque tenga el papel de padre, lo que voy a hacer es reflejar a Dios en mi papel de padre para que también mis hijos puedan aprender lo que yo estoy aprendiendo. ¿Entendemos la importancia de la paternidad? Así que no tiene nada que ver ni con patriarcado en el sentido en que el mundo lo toma o las feministas lo toman. No tiene nada que ver con la imagen que el mundo nos da acerca de la paternidad, que últimamente está muy castigada. Y el enemigo va a hacer todo lo posible porque se borre del padre del varón la imagen de Dios. Y todo lo que estamos viendo hoy día en la sociedad como normal, entre comillas, va en ese sentido, en desprestigiar al varón, desprestigiar al padre, porque así no cumplirá su misión, así no podrá reflejar a Dios. Es más, lo que vemos normalmente en la televisión, en las series, muchas series de televisión, que se ha puesto al padre como el payaso de la familia, se ha puesto al padre como al tonto de la familia, se ha puesto al padre como al carnal de la familia. Eso está en todas partes. Y el único objetivo de estas informaciones transmitidas por medio de la televisión, del cine y demás, no es otra que dar una imagen desfigurada de Dios. Dios no es así. Y como padres tenemos que mirar a nuestro Padre Celestial y aprender de Él. Y si lo hacemos, entonces como Abraham podremos tener los hijos de la herencia. Los hijos que van a vivir eternamente con Dios en una relación sana,
limpia, entregada y perfecta. Amén.